Entonces, nuevamente les saludamos y bienvenidos al taller de salud integral. Hoy estamos aquí en una parte del museo y donde poco a poco vamos a ir viendo este segundo tema que tiene que ver con el subconsciente y también los procesos de nuestra mente. Nos vamos concentrando nuevamente en la imagen, la salud integral, la crisis, el trasfondo mental y emocional que nos interesa para una comprensión mejor también del taller. Una pregunta es, ¿en qué tiempo estoy hoy? Y eso depende de la edad, depende de la situación existencial. Entonces, los tiempos y las dinámicas en cada ser humano son diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo biológico, tenemos el tiempo existencial, y ahí depende de los procesos de experiencia de cada uno. También tenemos el proceso sociocultural, porque formamos parte de una sociedad, y también el tiempo espiritual que apunta para la dignidad y la hondura personal de cada ser humano. Por eso que vivimos de forma diferente la experiencia del tiempo. Hoy vamos a concentrarnos en el uso mental de esto algunos que llegan a usar hasta el 10% de su potencial mental. Y en la próxima vamos a ver cómo es el trabajo de esta minoría que usa del 15 al 20%. Entonces, una primera cosa es que algunos en la sociedad usan en torno más o menos el 10% de su potencial. ¿Cómo se nota esto? Se nota mucho por la cualidad de los cuestionamientos, la capacidad de interrogaciones. Y aquí ya hay una diferencia con el grupo anterior. El grupo anterior, la masa, no hace preguntas significativas, sino que repite cosas. Entonces, la diferencia está porque se ejercita la práctica de pensar y de hacer interrogaciones por sí mismo. También estas personas resultan incómodas ante el modelo de poder y de gestión que tenemos en la sociedad, sobre todo porque estamos viviendo procesos con excesos de boatos y crendices, y también por la cantidad de miedos y fantasmas que generan inseguridad en la población. Tiempo atrás, algunos decenios atrás, era el miedo a la dictadura militar, y hoy estamos en una democracia privatizada, marcada por una dictadura de incompetencias y de corrupciones. Muchos sociólogos llaman eso de democratura, es decir, unos pocos en el poder con una mentalidad que quizás se vuelva a los periodos oscuros de la Edad Media. Y vea, hablando de la Edad Media, estemos atentos a este grupo de filósofos llamados de la Ilustración que defendían este lema en latín, sapere aude, que significa sobre todo que tengas el coraje de saber por ti mismo, atrévete a saber, o tomate el coraje de usar tu propio entendimiento para comprender las cosas. Entonces aquí ya hay un salto cualitativo del grupo de algunos referente si comparamos con el grupo de la masa. Entonces, algunos son diferentes a la mayoría, en la familia, en la sociedad, en las instituciones. ¿Por qué? Porque hacen uso de un 10% de su potencial mental emocional. Y en esto se distancian cualitativamente de ideas e iniciativas de la gran mayoría o de la masa. Muchos conflictos que estas personas del 10% están viviendo, conflictos y tensiones en cada ambiente y contexto, tienen que ver con la manera que usan el potencial mental. Porque evidentemente si usan el 10%, incomodan entre aquellos que apenas usan el 5%. Esto es matemático. Por eso hay que estar atento a esta parte de nuestra estructura cerebral que está en amarillo, porque es la parte de nuestro cerebro emocional, llamado también de límbico o paleomamífero, porque es el cerebro que administra la poderosa energía emocional. Es el campo del subconsciente que estamos trabajando en el taller, que regula las funciones complejas de nuestra mente, como ser la capacidad de la comunicación telepática, los deseos, las emociones, formas de percepción y relaciones y las formas de inteligencia comunicativa y dialogal.
Por eso ya esta parte de nuestro cerebro más complejo. Aquí, si observamos un poco entre la mentalidad reptiliana, después el hombre habilis y después el hombre erectus, hay una evolución también en el tamaño cerebral y en el peso. Vean, por ejemplo, el Homus erectus, que vivió 1.800.000 años atrás, hasta 50.000 años atrás, la masa cerebral pesaba y tenía 1.200 centímetros cúbicos. Muy diferente a este periodo del cerebro reptiliano, que llegaba apenas a 400 centímetros cúbicos. Y presten atención aquí también cómo la cadera, la estructura ósea, fue modificada porque la cabeza ya era más redonda, era menos chata la cabeza. Entonces también la cadera de la mujer comenzó a ganar una proporción más circular, más redonda, y hasta se mantiene en el estado actual. ¿Sí? Entonces, ese 10% apunta para esta parte límbica. Ahora, esta parte reptiliana continúa vigente, no queda eliminada más, solamente que ya es comandada por la parte límbica, y es el uso del nivel medio del cerebro emocional y límbico. Por eso que este cerebro límbico es lugar de las funciones y reacciones. Por ejemplo, tenemos la amígdala y el hipocampo, que es el filtro de los potenciales y de las relaciones. Y tiene la función también de la velocidad de la intuición y de las emociones, que es más veloz que lo racional. Por eso que siempre las ideas demoran, precisan una reflexión, en cambio la intuición es muy veloz. Ahora también, este lugar de nuestro cerebro es el lugar del mundo de lo simbólico y de los sentidos. Aquí también radican los saberes ganados por la experiencia y los significados. Sobre todo la inteligencia intuitiva o percepción holística. Hoy hablamos mucho del holismo en el sentido de conjunto. Es el conocimiento directo del subconsciente sin el uso de la conciencia, de las cosas en su valor y en su sentido. Por eso que es una visión más amplia. También este cerebro límbico es el espacio de lo anímico, de lo espiritual, de lo motivacional para emprender la autonomía, la independencia, la construcción de la identidad. Y atención aquí, la fuerza de las emociones y de la afectividad fueron olvidadas por mucho tiempo por las orejeras reduccionistas de una presumida objetividad en las ciencias, sobre todo a partir del positivismo. Se anuló prácticamente toda esta dimensión del mundo simbólico que hoy está volviendo con mucha fuerza. Si queremos un poco darnos cuenta del dinamismo que produce este cerebro límbico, donde actúa sobre todo el subconsciente, porque aquí, por ejemplo, tiene mucha fuerza las emociones positivas. Estas emociones, por ejemplo, motivan para aprender, para buscar inquietudes que son positivas. Entonces eso también lleva a procurar informaciones con cualidad, informaciones correctas, y a partir de ahí tener emprendimientos personales. Entonces hay un dinamismo muy creativo en esta parte de nuestra mente que debemos estar atentos y cultivarlos. Ahora, por ejemplo, si prestamos atención en las raíces biológicas y neurológicas, energética y emocional, etnológica y etológica, todos estos palabrones en el fondo lo que significa lo siguiente, que el instintivo y la emoción están muy relacionados. La memoria y el aprendizaje está relacionado con el instinto y la emoción. La comunicación y la sociabilidad interactúan de una forma conjunta, son parte de un todo. Ahora presten atención en estos títulos que parecen irónicos, pero son, digamos, con una carga de contundencia de verdad muy interesante. ¿El depredador más cruel es el animal o es el ser humano que no usa la mente? Vean otro título, la mentira del mono manipulador. Parece ofensiva, pero es verdad. Después, los simios huelguistas, es decir, gente que solamente piensa en sus propios intereses y que los demás se dañan. U otro título también, las raíces evolutivas del chismorreo. Es decir, los primatas son cotilleros y curiosos insaciables. De aquí también que mucha gente chismosa se asemeja mucho a ese comportamiento cerebral.
Si ustedes quieren ver más artículos en esta línea psiónica e inteligente, hay un blog llamado Blog Yo Mono en el mundo.es, que es un periódico de España y que está redactada por un compañero mío de estudio en España. Bien, hablando de la mente emocional límbica, tenemos que estar atentos a los procesos místicos y de espiritualidad en este tiempo. Por ejemplo, fíjense cómo aparece en la Biblia esta dimensión del cerebro humano. El profeta Jeremías, por ejemplo, sacudido por el amor de Dios, le dice a Dios: tú me seduciste, Dios, y yo me dejé seducir. Es decir, hay un acto de libertad, de dejarse llevar por esta fuerza del amor. No es una cosa automática. Después también el salmista expresa en poesía algo muy contundente. Dios, tú me sondeas, me conoces, tú conoces mi pensamiento y mi caminar, tú creaste mis entrañas en el seno de mi madre, me tejiste. Tú nada desconocías de mí, que fui creado en lo oculto y tejido en el abismo de la tierra. Es preciosa esta poesía del Salmo 138. Relacionado también con la mística y la espiritualidad bien amplia, hay una bendición bíblica preciosa. Que Dios bendiga y te proteja, que Dios mire con benevolencia y tenga misericordia de ti, que te mire favorablemente y te colme de paz. Está en los libros de los Números 6, del 24 al 26. Y por último, un pasaje bíblico también, donde Jesús dice: yo les aseguro que el que crea en mí hará también lo que yo hago e incluso cosas mayores. Juan 14, 12. Y aquí les coloco para ustedes una pequeña bibliografía que ustedes pueden consultar en la Biblia, Parábolas, Apocalipsis, Cantar de los Cantares, refleja mucho ese contenido. Antonio Damasio, coloco a Alexander Loven sobre bioenergética, Celso Antunes, inteligencias múltiples, Daniel Goleman, un libro muy conocido, Inteligencia Emocional, Edenio Vale también, Educación en las Emociones, Edward Gardner, un libro muy conocido de las inteligencias múltiples. Yo también hice un trabajo y defendí en la universidad sobre un mirar profundo sobre la liberación del potencial emocional y psíquico del ser humano. Y por último también una consulta al diccionario sobre ciencias humanas. Entonces hoy nos quedamos por aquí. Muchas gracias por la atención y buen encuentro.